Seguimos en Punto de Partida, nos visita Raúl Das, secretario general de ATE Rosario, para charlar sobre algunos temas vinculados a la situación gremial, salarial de los trabajadores del Estado, pero también hablar de la situación política de Argentina y obviamente de Santa Fe. Raúl, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por habernos invitado y la verdad que es una buena oportunidad para charlar y comentar algunas cuestiones de lo que nos pasa en el mundo del trabajo hoy a los trabajadores del Estado. Momento que me imagino debe ser muy difícil para los trabajadores del Estado sobrepasar estos años de ajuste, que ya venían siendo de ajuste en ajuste, porque no nos olvidemos de las devaluaciones que se hicieron en finales de principio del 2014, principio del 2015, ¿no? Con el gobierno del Frente para la Victoria, digamos, de Cristina y Kirchner, y que realmente también venían con devaluaciones y que evidentemente se han profundizado con medidas económicas en el 2015, donde bueno, la Asociación Trabajadores del Estado, en líneas generales, viene resistiendo, uno de los gremios, digamos, que viene resistiendo estas políticas despiadadas, que realmente menosprecia la labor del trabajador del Estado, la devalúa, no la reconoce como tal, teniendo en cuenta, como siempre decimos nosotros, que el principal recurso que tiene el Estado somos los trabajadores y las trabajadoras, y que evidentemente dan muestra de algunas estadísticas que evidentemente vienen haciendo los compañeros del INDEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censo, de la Asociación Trabajadores del Estado, su junta interna, que estuvieron en Santa Fe la semana anterior, hace 2 semanas atrás, y donde, bueno, dan muestra de algunos datos que son preocupantes en el sentido del presente de precariedad laboral que existe y que parece que se profundiza día a día, ¿no? ¿Qué es lo que han planteado en esta charla recientemente, básicamente? Mirá, hay algunos datos muy elocuentes de noviembre del 2015 a mayo del 2018 de cuánto se perdió la diferencia de nuestro salario, cuánto se perdió de poder adquisitivo en un déficit de 65.000 pesos para un trabajador de una determinada categoría, de un determinado sector del Estado, que eso sí se traduce a los trabajadores provinciales que están en otro ámbito de regulación paritaria, en este caso con el Estatuto 8525 y 10.052, que es modificada, ¿no?, con la incorporación de ATE a la paritaria, donde la pérdida del poder adquisitivo, si bien no es de ese valor, se asemeja bastante. Tenemos que hablar de 57.000 pesos en 2 años. En 2 años, esa pérdida, perdón, ¿es anual o es en 2 años? En 2 años, es bianual, digamos, sí, ¿no? Sí. Y eso representa el valor de algunos en 4 veces lo que gana su salario habitual, digamos, ¿no? Claro. Porque estamos hablando que el promedio del trabajador, como yo te decía, se devalúa, no se reconoce. Sosteniendo estas políticas públicas, estamos hablando de un valor realmente muy por debajo hasta de la línea de pobreza, que está establecida cerca de los 18.000 pesos y que hoy el trabajador del Estado promedio está en 14, 15.000 pesos. Lo podemos ver con trabajadores del Estado de esta provincia, ¿no? De esta provincia, que es una provincia rica, que es una provincia que tiene muchos recursos y que evidentemente si habría decisión política de atacar más a los que más ganan en esta provincia, seguramente la distribución de la riqueza y del ingreso dentro del marco del presupuesto sería mucho mejor para los trabajadores del Estado y podríamos brindarle a nuestra ciudadanía mejores condiciones de vida. Estamos hablando entonces, en promedio por año, de una pérdida de 2 salarios al menos. Por lo menos. Por trabajador. Por trabajador. Teniendo en cuenta, este escenario, ¿no? En este escenario que realmente, con las decisiones políticas que se han tomado, con el decreto que sacó Macri hace 2 semanas atrás, el 638, donde hay congelamiento de vacantes, y de la cual también eso se traduce a las provincias, ¿no? Porque el acuerdo fiscal que desarrolla la provincia de Santa Fe, su gobernador, congela en áreas estratégicas por 1 año los lugares más importantes del Estado, ¿no? Estamos condicionados a no tener ingresos y a no dar reemplazo a esos ingresos de aquí al 2019, y eso nos preocupa mucho porque en realidad la tasa vegetativa, si bien se mantiene medianamente estable, lo que vemos es que hay una cantidad de trabajadores en la provincia de Santa Fe
municipales, provinciales y nacionales, y también en el ámbito de los organismos públicos del Estado Nacional, de la Administración Pública Nacional y del sector público nacional, que necesitan ser reemplazados. Se jubilan, se van, o fallecen y se van, o renuncian y se van, y eso no hay recambio. No hay recambio. Entonces eso es una preocupación que realmente también pone de cara a cuando hay agendas de negociación colectiva que se presentan cuando tenemos que ir a discutir las condiciones del trabajo y el salario de los trabajadores, y que son en el marco de convenios colectivos que evidentemente quedan como letra muerta, pero que no se respetan en la práctica. Más allá de este diagnóstico, ¿cuál es la propuesta de ATE? ¿Cuáles son los pedidos de ATE al Estado frente a este escenario? Bueno, lo primero, la recomposición salarial para recuperar poder adquisitivo, iniciar todo un mecanismo de paritarias más democráticas donde se discutan jurisdicción por jurisdicción, la necesidad de cada trabajador en cada ministerio, particularmente tiene que ver con los pases a planta permanente que todavía no se han ejecutado, que son miles todavía en el Estado Nacional, cerca de 80.000, y son miles acá en la provincia de Santa Fe que también se necesitan recuperar tanto en educación como en salud, esos reemplazantes que evidentemente no se llevan a la práctica y que evidentemente ese cargo vacante que queda no se reemplaza. La posibilidad de que las asignaciones familiares en la provincia de Santa Fe se equiparen a las asignaciones familiares de la nación, que haya ayudas escolares reales y no esta magra cifra de ayuda escolar de 130 pesos al año, y así sucesivamente los 260 pesos que se pagan por ayuda, asignación familiar. Y por supuesto todas las condiciones particulares de cada sector de trabajo en la necesidad de los insumos necesarios para trabajar y darle las mejores condiciones a nuestro pueblo, porque evidentemente somos trabajadores del Estado en función de las necesidades que tiene nuestro pueblo, nuestros ciudadanos, en la ciudad de Santa Fe, en Reconquista, en Rafaela, en Venado Tuerto, en Rosario, y nosotros creemos que esa equiparación tiene que venir de la mano en primera instancia, como estamos iniciando. Ayer hicimos un plenario de trabajadores del Estado en la ciudad de Rosario y estamos exigiendo al gobierno de la provincia de Santa Fe, primero diciéndole una cosa, que la cláusula gatillo que ya se implementó actualizando la inflación a mayo al 12,8%, que es un 3,8% más por cada trabajador, significó de bolsillo 40 pesos de promedio para cada trabajador. Entonces, esa cláusula gatilla no equipara el poder adquisitivo que necesitan los trabajadores, donde hoy les están garantizando 2.500 pesos menos de la línea de pobreza que establecen las estadísticas públicas hoy en base al índice de precio del consumidor y a la encuesta permanente de hogares, que da una cifra de alrededor, como te decía antes, 18.000 pesos, y hoy el trabajador del Estado está por debajo de esa cifra en 16, 14, 15.000 pesos, depende de la actividad. Yo sí quiero destacar que los sectores más castigados de esta provincia son los asistentes escolares, son los asistentes de educación, que evidentemente son los que menos ganan y los que más necesitan hoy recuperar poder adquisitivo, acompañado también de trabajadores que están en desarrollo social. Fíjate vos, ¿no? Educación, desarrollo social, ámbitos de la asistencia social que debería dar el Estado, hoy son los que menos ganan en esta provincia y son necesarios poner en agenda ante que otras reparticiones públicas, pero siempre garantizándole al trabajador un piso según la canasta básica total, como establece la Junta Interna del INDEC a nivel nacional y que lo discrimina por regiones, en un salario que tendría que estar cerca de los 32.000 pesos, en un avance inflacionario que uno ve en el año que va a estar muy lejos de las metas fiscales que propone el gobierno del 32%, sí, sí. Y que hay un condicionante muy claro de continuar la ayuda económica del Fondo Monetario Internacional hacia la Argentina, que obviamente eso no va a ser para políticas sociales, sino va a ser para estabilizar la economía. Hasta ahora no lo hemos visto, con un dólar alto y con salarios bajos, donde evidentemente necesitamos recuperar eso, y que si esa meta como vos decís, ¿no? Del 30 al 32 se supera, amenazan con quitar esta ayuda económica también. Así que hay muchas condiciones y muchas dudas con respecto al futuro de
de nuestras condiciones de vida, de nuestras condiciones de trabajo, donde hay miles y miles de empleos que se han perdido en Argentina, producto de esta política de saqueo que lleva adelante el gobierno de Cambiemos y que irresponsablemente también acatan la mayoría de los gobernadores de las provincias. Hablando precisamente de la situación nacional, que está íntimamente ligada a lo que pasa en las provincias, recién lo charlábamos fuera de cámaras, una situación con muchísimos frentes. El gobierno nacional, con sus políticas neoliberales, va desarrollando cambios regresivos en muchas áreas del Estado, en muchas áreas de la vida cotidiana, y es una suerte de lluvia de bombas silenciosas, otras no tanto, que impactan a la población. ¿Qué mirada tienen ustedes desde el sector gremial de la situación que vivimos y bueno, las alternativas que tiene el sector de los trabajadores? Ayer una de las cosas que entre tanto salían en los medios de comunicación, no solo con el decreto del resguardo de las Fuerzas Armadas hacia la seguridad interior, ¿no? Volver a las calles, que nos retrotraen a épocas que realmente son conocidas por todos nosotros y sobre todo por nuestro pueblo, que evidentemente han demostrado que han hecho las Fuerzas Armadas en estos tiempos, que han hecho las Fuerzas Armadas con el terrorismo de Estado o cómo han generado el Estado terrorista del 76 al 83, que han hecho con la Guerra de Malvinas y que han hecho en cada acto atacando y poniendo cuestionando a la democracia representativa, como han sido los Carapintadas. ¿Cómo? Los Carapintadas. Los Carapintadas, por ejemplo, en el año 87, a eso me quería referir, y bueno, y en otras actitudes en los 90, y varias otras situaciones donde evidentemente nosotros decimos que nunca más Fuerzas Armadas para atacar al pueblo, sino para defender la soberanía. Me parece que Macri nos retrotrae a lo peor de esa etapa. Creo que también es muy genuino en su origen y cómo se ha enriquecido su familia con nuevos grupos de poder en la década del 70, cuando estaba Martínez de Oz y Cavallo estaba como presidente del Banco Central de la República Argentina, y así sucesivamente situaciones donde al mismo tiempo desinvierte presupuesto al Estado Nacional. No solo hace ajustes en agroindustria, que involucra agricultura familiar, donde hay despidos, SENASA, donde hay despidos, CONICET, Ciencia y Técnica, donde hay ajuste y no equipara, digamos, a los becarios a pasar a planta permanente. O lo que pasa ahora con los trabajadores de las investigaciones del INVAP, ¿no? de las tecnologías aplicadas, donde evidentemente quieren que no haya más presupuesto, le quitan $1.000 millones, modifican eso y llevan a que la empresa se autosustente. El mismo proyecto político está marcado para fabricaciones militares, ¿no? Las 5 fábricas militares que hay en todo el país, más la sede central, están en un plan de reducción de personal y de parálisis de la producción que nos va a llevar al camino de que la empresa se sostenga, se autogestione y que evidentemente no esté en el marco del presupuesto nacional. Lo mismo nos está pasando en el PAMI, desfinanciando el PAMI y utilizando lo que se aplica en el presupuesto nacional indiscriminadamente y unilateralmente, llevando muchas de las recaudaciones que tiene el PAMI a letras del Estado y a pagar deuda interestatal y a pagar intereses de la deuda. Son muchísimos frentes, son muchísimos. Sí, son muchos frentes y muchas realidades, y evidentemente nosotros creemos que el perfil del Estado es el perfil de negocios que ellos necesitan para llevar adelante otro Estado paralelo que evidentemente le dé las ganancias que ellos necesitan y que no el Estado esté al servicio de los intereses de la pequeña y mediana industria, del campesinado pobre, de los trabajadores de servicio en salud. Digo, a pesar de que hay algunas contradicciones que nosotros tenemos que marcar, porque evidentemente el 8 de agosto vamos a tener un hecho político muy preciso y muy marcado, que va a ser seguramente la aprobación de la ley de aborto seguro gratuito en el hospital en defensa de la salud pública, y que claramente este gobierno ha demostrado que por lo menos en la cabeza de su ministro de Salud, que es un representante de los laboratorios, que es Rubinstein, y que evidentemente tiene
marcada presencia en que esta ley se lleve adelante y que se apruebe, y evidentemente me parece que eso también tiene que ver con el avance que han podido dar todo el movimiento de las compañeras y de mujeres que vienen luchando por tener una perspectiva de género distinta en el Estado, que se la respete como tal y también se las equipare a lo que ganan los trabajadores, ¿no? Los trabajadores hombres, y que otro de los datos que yo quería traer acá es que justamente muchas de las compañeras, la gran mayoría, no gana lo mismo que lo que ganan otros trabajadores en el Estado. No solo somos precarios, sino también somos desiguales en el ingreso de esa precariedad y el no respeto de igual tarea, igual remuneración, precepto constitucional, artículo 14 y 14 bis, que ningún gobierno de lo que ha pasado hasta acá, desde que recuperamos la democracia, ha respetado. Raúl, son muchísimos temas, vamos a seguir charlando seguramente para abordar distintas temáticas, problemáticas que hacen a la relación de los trabajadores con el Estado. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Simplemente breve y preciso, el jueves que viene, 2 de agosto, vamos a hacer un nuevo plenario de trabajadores del Estado, nacionales, municipales y provinciales, de toda la ciudad de Rosario y de alrededores, para convocarnos a un plan de lucha para que la paritaria salarial en Santa Fe recupere lo que necesitamos los trabajadores, y por supuesto vamos a estar en la marcha mañana en Plaza de Mayo en Rosario y el próximo miércoles, a un año del asesinato de Santiago Maldonado, caminando con la multisectorial exigiendo justicia. Gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en Punto de Partida.